Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nuevamente estemos reunidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí ahora para ver este nuevo video que trata sobre el aviso de privacidad, que surgió a partir de una clase que tuvimos la semana pasada con mis alumnos de Derecho Informático, en donde me preguntaban cómo podían elaborar ellos el aviso de privacidad, porque debido a que en algunos casos se dedican a atender empresas como informáticos, tienen a sus clientes y sus clientes a su vez les han pedido que les elabore el aviso de privacidad. Entonces, pues yo les comentaba que iba a realizar este video con el propósito, bueno, ya sea de que ustedes mismos sean capaces de elaborar su aviso de privacidad, que sería lo idóneo, o bien si quieren encargárselo a alguien, a algún profesional, sepan la información que va a contener y puedan requerir en los términos precisos lo que ustedes van a solicitar, ¿no? Así como el principio del que paga manda, así ustedes tengan todos los elementos para poder solicitar o mandar que les elaboren su aviso de privacidad. Y bueno, pues cuáles son los alcances, qué es el aviso, en dónde se regula, para qué sirve, qué información contiene. Todas esas dudas están planeadas resolverlas en este video y asimismo espero que sean capaces, pues lo ideal sería que realicen ustedes mismos su aviso de privacidad o bien de pedirle a algún profesional que lo elabore en su nombre, pero que ya sepan la información que le van a tener que entregar para que lo elabore. Ok, miren, empezamos. Todos nosotros estamos divididos, por así llamarlo, o vivimos inmersos en tres dimensiones. Todo el tiempo, como salimos de una y entramos a otra, no nos damos cuenta, pero toda nuestra información en algunos momentos es pública, en algunos momentos es privada y en otros momentos es íntima. Entramos y salimos de estas realidades y no nos damos cuenta. Pero ahorita vamos, o sea, lo importante es que visualicemos cuál de nuestra información es pública, cuál es privada y cuál es íntima. Miren, todos tenemos datos personales, todos. Desde que nacemos y nos registran, tenemos datos personales. En algunos casos estos son públicos y en algunos son privados. Los públicos son aquellos que constan en archivos públicos, ¿sí? O en registros públicos. Por ejemplo, bueno, pues como les comenté, el acta de nacimiento, la credencial para votar, el acta de defunción. Si han comprado algún inmueble, bueno, pues deben estar inscritos en el registro público de la propiedad. Si concluyeron una carrera profesional y tienen una cédula, también deben de tener un registro de su cédula, el Registro Nacional de Profesionistas. Es decir, todo esto, o si se casaron, también están inscritos en el registro civil. Esa información es pública. De eso no nos vamos a poder sustraer porque consta en archivos públicos. Hay otra información pública también. Cuando ustedes son servidores públicos y trabajan en una entidad gubernamental, están obligados a transparentar la información que establece la Ley Federal de Transparencia. Bueno, su salario también es información pública, las decisiones que toman, los contratos a quienes se le adjudican. Es decir, lo que está reglamentado en la ley como público, de eso no nos podemos abstraer, es información pública. Pero hay otro tipo de información que si bien consta en archivos públicos, para que puedan acceder a ella deben de cruzar bases de datos. En el momento en que tienen que consultar más de dos bases de datos, deja de ser información pública. Por ejemplo, mi nombre, ¿no? Me pongo como ejemplo porque es lo que más conozco. Mi nombre, mi edad, mi domicilio, si bien consta en información pública, para que sepan esa información mía, bueno, pues tendrían que acceder a varias bases de datos. Entonces, cuando ocurre eso, ya no estamos hablando de información pública, ya estamos hablando de información de una persona.
Y eso te vuelve pues vulnerable, porque el hecho de que alguien quiera saber de ti, nombre, domicilio, estado civil, qué profesión o a qué te dedicas, qué estudios cursaste, o sea, eso ya te pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esa información ya son datos privados. Adicionalmente, hay información que te vuelve aún más sensible, que se denomina datos personales sensibles, ¿no? Por ejemplo, tu orientación sexual, tu estado de salud, tu religión, si perteneces a un grupo étnico, esa información que ya prácticamente es considerada íntima, bueno, pues ya se denomina datos personales sensibles. También está considerada como información sensible, por ejemplo, pues las cuentas bancarias que puedas llegar a tener, ¿sí? Pues no sé, la cantidad de inmuebles que tengas, o sea, es información que si alguien la posee, pues la verdad es que si la emplea mal, te puede llegar a hacer mucho daño. Por eso es información considerada sensible. Ok, ¿dónde se regula esto? Bueno, inicialmente se regula en el artículo 16 constitucional, en el segundo párrafo, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Okay. Aquí hay dos puntos importantes. En primer lugar, podemos ver que nace del acrónimo, es decir, de las primeras letras, el acceso, rectificación, cancelación y oposición. A esto se le denomina los derechos ARCO. Ahorita los vamos a ver. Y también observamos que existen supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos. ¿Cuál es el principio que rige el tratamiento de datos? Pues que se deben de custodiar, deben de cuidarse. ¿Qué significa eso? Que cuando mi información esté en una base de datos, el responsable de esa base de datos está obligado a no dárselos o no brindarlos a nadie, porque es el responsable y están bajo su custodia. Para eso se elabora el aviso de privacidad, para explicar la manera en la que alguien va a poder acceder a esa base de datos. Entonces, cuando dice razones de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, significa que en algunos casos, por cuestiones de seguridad nacional o disposiciones de orden público, es decir, de que esté en la ley, o para proteger los derechos de terceros, se pueden dar en esos casos excepcionales esa información. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Si alguien comete el delito de evasión fiscal, y compró algunos artículos con una tarjeta, bueno, seguramente va a querer, eh, pues va a dejar huella de esas compras en unas bases de datos. Entonces, se va a buscar, se va a verificar todas las cosas que haya adquirido y el juez va a ordenar a los titulares de esas bases de datos que brinden información sobre esa persona. Por ejemplo, ahí ya entonces estamos hablando de disposición de orden público. O sea, si hay un caso que se viola la ley, pues con una ley, como es de orden público, la autoridad puede requerir al encargado de la base de datos que le dé información sobre esa persona que adquirió y cuál fue su método de pago. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, vámonos a la siguiente lámina. Entonces estábamos viendo los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bueno, miren, el acceso, como ya les mencioné, implica
la manera en que el titular de esa información va a poder acceder a la base de datos. Como les mencioné también, eh, todos los establecimientos comerciales deben de tener una base de datos y asimismo señalar a un responsable de esa base de datos. Por ley, están obligados. Una vez que se ha designado al responsable, se tiene que indicar a la gente que es titular de esos datos personales la forma en la que va a poder acceder a esa base de datos. Ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues es ese protocolo o esa forma de acceder, a ese se le denomina acceso, ¿sí? Una vez que has ingresado a la base de datos, seguramente va a ser con algún propósito de verificar, rectificar o cancelar u oponerte a que le brinden tus datos a terceras personas. Entonces, este procedimiento puede ser para rectificar, para cancelar o para oponerte, ¿sí? A ese procedimiento o a ese protocolo es a lo que se le denomina los derechos ARCO. Ok, bueno. En el caso de la cancelación, es muy importante también que conozcan que no se debe de cancelar los datos de una persona que obran en una base de datos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso que les puse anteriormente, en el que les expuse, si hay una persona que está evadiendo la ley, caso concreto de evasión fiscal, si ustedes, esa persona les pide que la borren de la base de datos, ¿sí? Que la cancelen, y ustedes proceden a borrarla, inmediatamente están convirtiéndose en cómplices, ¿no? De esa persona que evadió la ley o cualquier otro delito. O sea, ¿qué significa esto? Cuando una persona les pida que la cancelen de una base de datos, no tienen que cancelarla inmediatamente. Lo que la ley establece es que la cancelación de datos personales dará lugar a un bloqueo, a un periodo de bloqueo, el cual procederá a la supresión del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. Es decir, que solamente se van a quedar en la base de datos para información de la empresa, no así para hacer uso de ellos. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la ley aplicable en la materia. Esto es, solamente podrán bloquearla por un periodo de 5 años, que es lo que obliga las leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación, establece que todos los archivos deben conservarse por un periodo de 5 años. Bueno, después de haber visto esto, ¿qué es el aviso de privacidad? Bueno, el aviso de privacidad es un documento que puede ser físico, electrónico o en cualquier otro formato que todavía no exista, ¿no? Generado o elaborado o creado por el responsable de esa base de datos y que por ley debe ser puesto a disposición del titular antes de que éste nos entregue sus datos personales. Por eso, cuando ustedes entran a un establecimiento, se van a dar cuenta que por ley están obligados a enseñarte el aviso de privacidad, porque así lo establece la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. El artículo 16 establece de esa misma ley, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, señala que el aviso de privacidad deberá contener al menos la siguiente información. Primero, identidad y domicilio del responsable que los recaba. 2, ¿para qué va a utilizar esos datos? Es decir, las finalidades del tratamiento. 3, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos.
4. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que son los derechos ARCO, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 5. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen. Y finalmente, 6. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en esta ley. Bueno, en el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente de qué se trata este tipo de datos. ¿En qué casos una empresa puede requerir datos personales sensibles? Bueno, en varios. Por ejemplo, los profesionales de la salud, entiéndase médicos, laboratorios, enfermeras, tienen que señalar, ellos manejan información sensible, pues nada más y nada menos el estado de salud de sus pacientes. Entonces, ellos están obligados a saber, a decirle a sus clientes o a los usuarios o los titulares de los datos qué tipos de información van a requerir de ellos y de qué manera la van a custodiar. Lo mismo ocurre con los contadores o con los abogados o la gente que tenemos por perfil profesional, tenemos que conocer información sensible de nuestros clientes o en el caso de los médicos, de sus pacientes. Ok, como es un poco compleja esta información, les quise traer ejemplo de un aviso de privacidad. La primera empresa que se me ocurrió fue Liverpool. Bueno, entonces estábamos viendo las obligaciones de lo que debe contener el aviso de privacidad. Punto 1. Identidad y domicilio del responsable. Bueno, aquí como observamos, Liverpool tiene muchas razones sociales, ¿sí? Pero al final establece su identidad, ¿va? Como 97 razones sociales, y dice que tiene su domicilio en calle Mario Pani, Colonia Santa Fe, Coajimalpa. Ok. Entonces, identidad de domicilio, bueno, no tiene mayor complejidad, la verdad es que no es difícil. 2. Tipos de datos personales que se requerirán. Bueno, en el caso de Liverpool, dice que los datos personales que se obtengan por escrito, de manera verbal o de medios electrónicos, serán A, datos de identificación. Bueno, pues ya sabemos, nombre, domicilio, teléfono, número de celular, RFC, pues todo aquello que necesite para podernos vender algún artículo de su tienda, e inclusive para poderlo llevar hasta nuestro domicilio. B, datos financieros. Como sabemos, bueno, en el caso de Liverpool también otorga créditos. Entonces es importante para Liverpool también contar con información financiera o patrimonial de sus usuarios o de sus clientes. Luego, datos personales sensibles, pues el estado de salud. Es comprensible porque, bueno, si tú le vas a otorgar un crédito a una persona, pues lo menos que quieres saber es cuánta salud tiene o para poder determinar si le prestas o no le prestas, ¿no? Ok. 3. Este ya es un poco más que complejo. Dice, finalidades, o sea, ¿para qué quieres el tratamiento o qué vas a hacer con los datos personales? Entonces, dice, los datos personales que se obtengan serán utilizados para realizar las siguientes finalidades. A. Primarias, verificar su identidad. B. Integrar su expediente. C. Actualizar nuestra base de datos. D. Participar en procesos de reclutamiento y selección. Bueno, aquí está hablando en el caso en que contratan personal, que también es obtención o cuando recaba datos personales. Exige para realizar datos psicométricos, médicos, socioeconómicos de las personas que va a contratar. F. Realizar el proceso de contratación como colaborador. G. Videovigilancia en las zonas de trabajo para seguridad y la del personal. H. Cumplir con la normatividad aplicable y requerimiento de las autoridades. Bueno, H, luego I, conservar información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades o entidades regulatorias. Y J, atender dudas, quejas, aclaraciones, reclamaciones, fin, ¿verdad? Y bueno, pues
registrar información como candidato para informar sobre nuevas vacantes. Aquí lo que observo es en el aviso de privacidad de Liverpool, se enfocan más a la contratación de personal. Yo hubiese pensado que iban a informar más o detalladamente sobre los usuarios como pues, los compradores de sus artículos, los que solicitan créditos, pero está más enfocado a la cuestión de recursos humanos, como podemos observar. Y luego, bueno, miren, este es lo que veníamos diciendo sobre los derechos ARCO. ¿Cuáles son los medios u opciones ofrecidos por el responsable para limitar el uso o divulgación de los datos personales? Para acceder a las bases de datos, ustedes recuerden con base en los derechos ARCO que tienen que, como ya les mencioné, establecer a un titular de esa base de datos. Bueno, esa persona va a ser la encargada de crear, yo les recomendaría un correo electrónico exprofeso para acceder a la base de datos de su empresa. Por ejemplo, aquí Liverpool que hizo lo que les estoy recomendando, datospersonales@liverpool.com.mx. Si ustedes tienen una tienda en línea y necesitan elaborar su aviso de privacidad o tienen un establecimiento comercial, el que sea, y también requieren elaborar su aviso de privacidad, mi recomendación es que creen un correo electrónico exprofeso para los derechos ARCO, como en el caso de lo que hizo Liverpool, datospersonales@liverpool.com.mx. Y pues que lo estén revisando periódicamente para ver si hay personas que quieren ingresar a esa base de datos. Aquí la pregunta es, ¿por qué alguien podría querer ingresar a la base de datos? Porque, como ya lo vimos, puede querer acceder para rectificar, para cancelar o para oponerse a que le brinden esa información a otras empresas. Ok, luego seguimos con el ejemplo del aviso de privacidad. Dice, para la solicitud del ejercicio de los derechos ARCO, debe considerar los siguientes requisitos. Bueno, aparte de enviar el correo, debe anexar, bueno, debe explicar, ¿no? Debe de dar una explicación muy breve, el motivo por el cual quiere acceder a la base de datos y asimismo anexar la identificación oficial del titular. Señala el correo electrónico para comunicar la respuesta, descripción de los datos respecto a lo que busca ejercer en alguno de los derechos antes mencionados y deberá de proporcionar pues, un documento oficial con el que acredite su representación. Es decir, pues que podemos anexar nuestra credencial para votar, nuestra cédula profesional y pedirle al encargado de la base de datos pues que lleve a cabo la acción que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de la rectificación, podemos suponer que cuando yo hace 3 años compré un refrigerador en Liverpool, pero viví en otro domicilio y ahora que ya me cambié de casa, pues quiero rectificar la dirección que tienen en Liverpool para que los nuevos artículos que compre los envíen a mi nuevo domicilio. Entonces puedo hacer uso de los derechos ARCO, enviar una solicitud por correo electrónico al correo datos personales Liverpool, integrar copia de mi credencial para votar, identificarme, decir que con fecha tal compré un refrigerador, que puse una dirección y que ahora ya vivo en otro domicilio, señalo copia del comprobante del nuevo domicilio y de esta manera pues estoy haciendo uso de mis derechos ARCO, ¿sí? Estoy accediendo para rectificación o también puedo solicitar acceder para cancelarlos, como ya les explicaba, no se deben cancelar, se deben de poner en un proceso como de hibernación, ¿sí? O de cancelación. O bien finalmente para oponerte a que se los den a terceros. Por ejemplo, yo solicito una tarjeta de crédito de Liverpool, pero me opongo a que Liverpool entregue esa misma información a otros bancos. Entonces, no quiero que nadie más sepa mi información bancaria para que no me estén ofreciendo más tarjetas. Eso también lo puedo hacer por medio de
pues el procedimiento que me establece Liverpool o en el comercio que se trate. ¿Sí? Bueno, aquí viene pues, la parte medular. Una vez que ya vimos qué información debe contener un aviso de privacidad, ahora sí, pues podemos elaborar nosotros mismos nuestro aviso de privacidad. Afortunadamente, el INAI otorga un sistema por el que se puede ingresar a través de esa dirección electrónica que les estoy poniendo en la pantalla, generador avisos de privacidad del INAI. Ustedes se meten a esa dirección y van a tener que darse de alta en esa plataforma y van a ser generadores de avisos de privacidad. Seguramente, pues va a ser un aviso de privacidad del sector privado, al que van a ingresar. Bueno, pues es a ese donde van a hacerle clic, donde van a pedir el ingreso. Y una vez que ya estén aquí, que hayan abierto una nueva cuenta, van a marcar esta ranura que dice nuevo aviso. Y a partir de aquí, bueno, pues van a tener que empezar a elaborar su aviso de privacidad. Pueden, como ya les platiqué desde el principio, hacerlo ustedes, leer el ABC del aviso de privacidad o meterse a esa liga para que aprendan que, bueno, pues prácticamente les dirán lo mismo que les acabo yo de decir en este video. Y deben considerar también que si ustedes van a elaborar su propio aviso de privacidad, se van a tardar de 40 minutos a 1 hora y media, ¿no? Para pues van a tener que integrar el correo electrónico, toda la información que acabamos de ver que señaló Liverpool, la van a tener que capturar ustedes, pero adaptándola a sus necesidades. O sea, yo no creo que en el caso de una tienda en línea, un negocio en línea, pues otorgue créditos bancarios, ¿verdad? Entonces habrá cosas de Liverpool que no les aplican a ustedes o que, no sé, hay que personalizar el aviso de privacidad. Cada empresa es diferente, cada empresa va a tener un responsable, una dirección, para qué va a requerir los datos, que son los alcances, y bueno, ya cada persona determinará si los elabora por sí mismos con la información que les acabo de brindar, o bien se lo encargan a un responsable o que el mismo responsable la haga. Muy bien. Bueno, pues aquí solamente ya para concluir, ¿qué pasa si como tienda, como establecimiento comercial que pido datos personales, no elaboro un aviso de privacidad? Bueno, pues muy fácil. Aquí les puse 3 ejemplos de empresas, perdón, de publicaciones en el periódico que establecen que el INAI, por ejemplo, cobró más de 60 millones de multas en 2022, o bueno, en este caso dice recaudó. Recaudó el INAI más de 60 millones de pesos por multas en 2022. Aquí también dice el INAI impuso multas por 18 millones de pesos durante el primer semestre de 2022. Aquí hay otro ejemplo que dice multas impuestas en 2021 por infringir Ley Federal de Protección. O sea, ¿a qué voy? A que si no elaboran su aviso de privacidad y el INAE se entera, ya sea por una queja o por una verificación que la misma institución haga, pues se van a hacer acreedores a una multa. Y las multas no son baratas. Entonces, mi recomendación sería que si no han elaborado su aviso de privacidad, pues ya no tarden en hacerlo. Y yo espero que después de este video puedan elaborarlo por ustedes mismos o bien encargárselos a un profesional para que lo elabore en su nombre. Muy bien, pues hasta aquí es todo. Espero que haya quedado la información muy clara. Si tienen dudas, me las pueden hacer saber aquí a través de esta plataforma o si son mis alumnos, bueno, pues espero sus dudas en la plataforma del SUAYED, allá de la facultad. Me ha dado mucho gusto saludarlos y qué bueno que llegaron hasta el final del video. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Hasta luego.